Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, amada Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por este nuevo miércoles que nos permite para que juntos compartamos el estudio de la palabra del Señor. Hoy día miércoles 21 de diciembre. Estamos llegando ya a la segunda y pasado de la segunda quincena de diciembre. Bien, y nuestro estudio lleva por título Andar en amor como Cristo nos amó entregándose a sí mismo. Y vamos a considerar la cita aquí en Efesios capítulo 5 y vamos a estar allí conversando y viendo lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Cuando vemos nosotros el estudio del miércoles pasado, podemos darnos cuenta de algo tan importante que el Señor requiere de nosotros. Bueno, así es como en esta oportunidad vamos a ver el andar explícito en aquello que el Señor nos advirtió en el estudio anterior. La verdad, y dice, y seguid la verdad en amor. Bueno, aquí es donde el andar en amor, como dice Efesios capítulo 1, versículo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Cuando vemos nosotros la importancia de este modelo a imitar, podemos darnos cuenta de lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado como modelo, como plantilla. ¿Y de qué manera? Como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio vivo a Dios como olor fragante. Bueno, de esta gloriosa expresión surge para nosotros una verdadera definición del amor. Y aquí es donde está el amor entregándose a sí mismo por los demás. Por eso allí Él nos dice, andad en amor. Andad en amor en obediencia a Dios. En obediencia a Dios significa que no basta entregarse por los demás como un fin en sí mismo, sino que se trata de una entrega a fin de que el objetivo sea Dios mismo y la verdad se cumpla en nosotros. Por eso muy bien lo dice allí, el fundamento del andar en amor es que somos hijos amados y tenemos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos también que el andar es andar en amor y eso significa vivir en santidad, como también se vio en el estudio anterior. Y lo vemos allí donde nos dice la Escritura, Efesios capítulo 5, versículo 3. Recuerde tener allí su Biblia a la mano, una libreta de apunte y un lápiz. Pues hay citas que debemos estar considerando. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, aquí es donde nuestro andar es en amor, viviendo en santidad. ¿Y qué significa santidad?
apartado, separado para Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en el corazón de cada uno de los redimidos de tu nombre. Vemos también que el andar en amor es hablar con gratitud y alabanza, como dice el versículo 4. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Esto mismo entonces nos lleva allí a andar en amor y hablar con gratitud y con alabanza. Vemos también allí en el versículo siguiente, versículo 5, donde nuestro andar en amor es andar en obediencia, tal como lo dice allí la Escritura. Y lo vemos, versículos 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Algo importante, por lo cual entonces nuestro andar debe ser un andar en amor, en obediencia, y allí lo vemos claramente cuando nos dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. También lo vemos allí en Juan 15:10, donde dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, eso es lo importante, que nuestro andar es un andar en obediencia. Obediencia al Señor, obediencia a su palabra, obediencia a lo que Él allí nos ha dejado establecido. Por lo cual entonces aquí es donde se manifiesta esa respuesta, entendiendo que nuestra vida camina en obediencia en sentido práctico, con esa seguridad. También el andar es en amor, y que es la característica del reino de Dios. Y ahí está manifestado entonces el sentido característico del reino de Dios. Recuerde que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas, como dice Colosenses capítulo 1. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó y nos puso en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Y esta es la obra maravillosa que el Señor realizó cuando usted le abrió su corazón y le dijo, Señor, entra a mi corazón, te recibo como mi Salvador personal. Y allí se produjo una obra gloriosa, que es la obra más importante que puede experimentar el hombre, convirtiéndose en un hijo de Dios. Ahora, la práctica del amor es pureza en la sexualidad. Y en esto no nos sorprendamos, pues Dios nos enseña a través de su palabra este tema que para la religión es oculto, pero nosotros hemos conocido la verdad y Dios nos trata en toda nuestra esencia tocando este aspecto. Y Él quiere entonces también apuntar a esta realidad en la cual Él está llamando a la pureza sexual. También nos habla de la generosidad económica y nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé,
Por lo cual entonces esto nos lleva a tener allí esa seguridad para que nosotros también veamos que nuestro Dios es generoso con nosotros y también de la misma forma responder a esa generosidad dando para la obra del Señor con generosidad. También es un servicio de autoridad, un servicio allí donde tenemos la autoridad de su palabra. Por eso nos dice, estamos llamados a andar en amor, porque allí hay autoridad. Como Cristo nos amó, dándonos el modelo y el ejemplo. De la misma forma, nuestro hablar debe ser un hablar para edificar. Y dice Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso entonces hay algo importante que nos lleva a entender que el Evangelio no es teoría, el Evangelio es vivencia, el Evangelio es práctico. Y allí el apóstol Pablo aconseja al joven Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de estas cosas. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque allí hay algo importante como es guardar las enseñanzas de Cristo, la doctrina de la palabra de Dios y persistir en ello. Es decir, allí es donde debemos mantener firmemente nuestra posición que es en Cristo el Señor. Ahora y nos dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sí, porque ellos estarán viendo que hay un testimonio consecuente. Lo que hablamos y lo que vivimos. Gloria a Dios. Así también nos lleva, por último, a aprender a obedecer motivados por el amor. Y lo vemos allí en la cita de Juan 14:15 que leímos hace un momento. Y allí nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aprender entonces a obedecer motivados por el amor. Aprender allí a obedecer motivados por el amor. Y esto no es una obligación de una imposición de alguien personal, sino que esto es obediencia. Obediencia absoluta al Señor, obediencia absoluta a su palabra. Y allí está expresado, si me amáis, bueno, guardad mis mandamientos. Practicar, vivir, retenerlo allí en lo profundo del corazón. Y eso hace la diferencia de la religión. Porque la religión es fría, está muerta, no tiene vida. Pero no es así el caso de vivir con Cristo, vivir en obediencia, y eso lo trasladamos a la realidad práctica. Aprender a obedecer motivados por el amor. Y también nos dice allí en Juan 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Allí vemos claramente la actitud del Señor que está motivado por el amor y a la vez obediencia plena al Padre. Esto nos lleva, hermanos amados, a vivir entonces y de saber que realmente nuestra vida debe caminar en obediencia. No por lo que diga una persona en X, sino por lo que dice el Señor, por lo que ordena el Señor.
Y aquí está manifestada entonces la obediencia en amor. Obedecemos porque te amamos. Obedecemos porque tú lo has dicho, Señor. Y esto no es una carga, es una rendición absoluta a Jesucristo el Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para que podamos edificarnos en su palabra. Por eso, amado hermano, considere estos estudios que estamos haciendo, porque esto nos lleva a caminar en fe, en obediencia y dando ese sentido práctico, que no solamente es intelectual, sino que es práctico. Vivir, andar, caminar en amor como Cristo nos amó, entregándose a sí mismo. Que el Señor bendiga vuestras vidas y siga el Señor añadiendo gracias a sus corazones para seguir perseverando en el Señor, en obediencia a Él, en amor a Él, y entender que por algo el Señor nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto en su reino, que es reino de luz. Gracias le damos al Señor por esta tarde, gracias le damos al Señor por el estudio de su palabra. Sigamos conectados al espíritu de la iglesia y a los propósitos que el Señor tiene para con ella. Y aquí está entonces el ser edificado, edificado en su palabra. Su palabra es verdad, su palabra permanece para siempre. Aleluya. Recuerde, hermanos, ya lo que nos queda de la semana. El próximo domingo tendremos nuestro culto navideño y será en la tarde, a las 18 horas, para que juntos celebremos y juntos nos regocijemos en el Señor y con el Señor de un acontecimiento tan hermoso como este. Vamos a terminar orando al Señor. Señor, gracias te damos por darnos esta oportunidad. Precioso tiempo para meditar, considerar y ajustar, Señor, nuestros pasos en la senda que tú has trazado. Glorifícate en la vida de cada uno de nuestros hermanos y sigue dando la gracia para andar, para caminar contigo las 24 horas del día. Te damos honra y gloria porque tú eres el Señor Todopoderoso. Amén. Bendición del Señor, amado hermano. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciante.